Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el Señor de los cielos, el Creador de todas las cosas. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, su hermano y amigo, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de regresar a las ondas de este radio, de esta radiodifusora, para compartir con ustedes mensajes que encontramos en la palabra de Dios. En esta mañana, el tiempo que tenemos lo vamos a ocupar platicando, aunque sea en una forma breve, sobre este tema: mentes débiles. Mentes débiles. Antes de continuar, vamos a pedir al Señor su dirección, que nos guíe y que unja el Señor mi mente, mis labios, y que unja los oídos de los que habrán de escuchar estas palabras. En el nombre de Jesucristo vamos a presentarnos delante del Señor. Padre mío, delante de ti venimos, Señor, a este momento, en esta hora, Padre Celestial, en esta estación, para darte gracias primeramente por esta oportunidad, por este privilegio que nos das de hablar de tu palabra, Señor Jesús. Te rogamos, te suplicamos, no que bendigas tu palabra ya es bendita, sino que bendigas nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro entendimiento, para que podamos comprender lo que tu palabra quiere que comprendamos, lo que tú quieres que comprendamos. Tú eres tu palabra y tu palabra eres tú, Señor. Te damos gracias una vez más. Por favor, dirígenos y ayúdanos para que podamos aprovechar estos breves momentos que tenemos disponibles. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, Señor. Queremos usar las palabras del apóstol Santiago para iniciar nuestra plática en esta mañana. Y la cita que voy a leer está en Santiago, capítulo 1, verso 8. La carta de Santiago, capítulo 1, verso 8. Y dice enseguida de esta manera: el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es lo que dice el apóstol Santiago, y creo que tiene mucho que ver con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, de pensar. En este tiempo en el que vivimos está sucediendo algo tan increíblemente poderoso, pero en forma negativa. A gran parte de la generación, especialmente los jóvenes, están sufriendo una metamorfosis no positivo sino negativo, en el cual su mente se está debilitando. Su mente se está debilitando, ya no tiene fuerzas para pararse sobre sus pies y defender la justicia, no con violencia, por supuesto que no, pero con su postura, empezando allí convivir, compararse sobre la verdad de Dios, y empezando con su vida misma atestiguar y declarar lo que es verdadero, lo que llama la palabra del Señor allí en el Salmo 3. El Salmo 3:11, encontramos unas palabras que nos hablan de este problema que está delante de nuestros ojos y que muchos están cayendo. Y digo están porque no quiero yo caer. Con la ayuda del Señor yo quiero estar firme, quiero estar parado sobre mis pies espirituales para no ser llevado por la debilidad mental que está llevando presos a muchos como nunca, una generación de mente debilitada. Mire, allí en el capítulo, más bien en el Salmo 11, verso 3, dice estas palabras el salmista. Es una pregunta: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos,
¿qué ha de hacer el justo? Estamos viviendo en tiempos alarmantes, en tiempos en los que hay gente que ni siquiera puede utilizar su cerebro para pensar lo que otras generaciones les era fácil deducir, mirar, entender y usar su raciocinio para razonar y mirar las cosas como son. Estamos atestiguando un síndrome increíble de mentes débiles, mentes que no saben enfrentar un desaire, mentes que no soportan ni aún un desprecio mínimo y que debido a su debilidad reaccionan a todo ello en formas radical. No saben, explotan muy fácilmente no por su mente fuerte, sino por su mente debilitada. El medio ambiente social en que vivimos hoy en día está debilitando muchas mentes y los resultados de ellos son devastadores. Los medios sociales alimentan el egocentrismo en muchos y los han hecho creer que la sociedad les debe algo. Hay expresiones que se creen y se usan apasionadamente por los enseñadores de estos tiempos para trabajar las mentes de esta generación y debilitarlos, haciéndolos pensar en cosas irreales de sí mismos. O sea, lo están alucinando, lo están haciendo creer mentiras y la realidad se la esconden. Y al final, para que cuando venga el catástrofe, cuando venga incluso una prueba, una situación difícil, muchos hasta se quitan la vida. Optan por quitarse la vida porque no pueden soportar aquello. Hoy hay muchos presos de su propia voluntad. Óigame esto, por favor. Hoy hay muchos presos de su propia libertad, entre comillas, usando su mismo libre albedrío para aprisionarse a sí mismos, de sus imaginaciones y deseos de sí mismos. Veamos por un momento lo que esta supuesta libertad significa para esta clase de presos. Dicen lo siguiente: tengo libertad yo para salirme de las reglas y consejos de mis padres, para beber alcohol, para drogarme. Tengo libertad para hacer lo que yo quiera sin darle cuenta a nadie. Y otra expresión que también utilizan, dice: es mi vida. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Es mi vida. Como que si uno solo se crió, como que si uno solo se engendró, como que no le debemos a nadie absolutamente nada. Y esa basura de pensamientos se están instalando ya de tiempo en las mentes de muchos jóvenes y lo están llevando a la destrucción. Y tengo que agregar, no solamente a los jóvenes, la verdad y triste verdad es de que también hay gente adulta que piensa igual que alguien que no tiene experiencia en la vida. Es algo triste, y más que triste, es espantoso aquello, porque puede mirar, el que está despierto puede mirar que va caminando toda una generación, hablando en términos generales, hacia el despeñadero, hacia la muerte espiritual. Cuando se debilita la mente, está mucho más fácil para el enemigo de nuestras almas y sus agentes para poder controlar y hacer lo que quieran con esa vida. En pocas palabras, lo que en verdad dicen estos presos de su propia voluntad, dicen, quizá sin realizarlo, lo están diciendo esto que voy a declarar enseguida: tengo libertad para destruir mi propia vida. En realidad, los que piensan, así como acabé de mencionar, lo que están diciendo: yo tengo libertad para quitarme, para destruir lentamente mi vida. Algo atroz, algo espantoso, algo increíble que pueda salir de los labios de alguien, pero ya poseído por esa supuesta engañosa libertad.
hace lo que quiere y no tiene absolutamente ninguna regla que lo detenga. No tiene ningún freno. ¿Y qué sucede? ¿Cuáles son los resultados de este tipo de desenfreno? Nada menos ni nada más que la misma muerte espiritual. Y en muchos casos hasta la muerte física, antes de tiempo. Acelera su final aquí en esta tierra por tener una mentalidad tan debilitada. Como dijimos al principio, que no sabe tolerar, no sabe ni siquiera alguien que le dé un desagrio, alguien que no lo mire bien, se deprime, se empieza a odiar a sí mismo o empieza a tomar medidas para desquitarse y todas aquellas maquinaciones en la mente de alguien que tiene su cerebro, su mente muy debilitada. Nadie puede negar que sigue aumentando, y aún entre los educados, el síndrome del suicidio. En ocasiones solo por el rechazo de mujeres, o en otras ocasiones porque alguien le dijo a una muchacha que está fea, etcétera, y eso fue suficiente para colgarse. Ya hay mucha prueba de ello que ha sucedido con gente que se cree de lo que le dicen porque no tiene fuerza en su mente y se suicida, se quita la vida. Si eso no nos convence de la triste realidad de que muchas mentes ya han estado siendo debilitadas, no sé qué otra cosa nos podría convencer de ello. El Dios de este siglo ha usado los elementos humanos ya de tiempo planeados para la destrucción de muchas mentes. Este proceso lo lleva a cabo el enemigo primero con dividir la mente de la persona, poniendo duda en lo que antes estaba fuerte y seguro, así como se le fue entregado lo que se le entregó, los tesoros de vida, los tesoros de Dios celestiales, eternos, no llegaron debilitados, llegaron con fuerza. Pero con el tiempo aquello, no porque la palabra de Dios se debilite, sino que en él o en ella se empieza a debilitar. Si el creyente no atiende a esta debilidad y no entiende que eso es una enfermedad mental que trabaja en forma progresiva, tomando terreno en la mente, lo cual con el tiempo convierte esa ex mente fuerte en una incredulidad total. Me ha tocado escuchar gente, hermanos, que en un tiempo fueron bastante fuertes en lo que creían y lo declaraban con aquel vigor, con aquella seguridad, y han pasado el tiempo ya aún algunos hasta con su rostro agachado, diciendo todo lo contrario, diciendo antes lo creía, pero empecé a dudar y empecé a ver esto y empecé a ver aquello. Dijo el Señor con sus reverendos labios: por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. O sea que hay gente que catalogan a Dios mismo por los problemas de alguien más. Miden a Dios mismo por los problemas de alguien más. Una cosa, esa no es buena matemática. Esa es en contra de la lógica. Nuestros problemas, los problemas humanos no son Dios. Eso no es Dios. Dios es el Todopoderoso. Él no tiene seguridad. Él es la seguridad. Él no tiene el amor. Él es el amor. Él no tiene la fuerza. Él es la fuerza. ¿Cómo vamos a comparar nuestros problemitas comparados con el majestuoso que no lo conmueve, no lo cambia, no le quita, no le pone nada ni nadie? Es un daño que se hace a la persona cuando empieza a pensar de esa forma, como que Dios es el que está fallando, como que Dios no está haciendo su trabajo bien, por alguien más que se descuidó, por alguien más, porque Dios, acuérdense que tenemos lo que
se llama libre albedrío, que quiere decir que nos dio el Señor la oportunidad de escoger. Ese libre albedrío muchos lo usan en una forma equivocada, una forma distorsionada para destrucción propia. Pero eso no es culpable Dios de ello. El Señor no podemos hacerlo culpable de los problemas, la inseguridad de alguien más. Acuérdense que estamos hablando de ese problema de la debilidad de la mente. Este proceso lo lleva a cabo el enemigo primero en dividir la mente de la persona, poniendo duda en lo que antes estaba fuerte y seguro, así como se le fue entregado. Si el creyente no atiende a esa debilidad y no entiende que eso es una enfermedad mental que trabaja en forma progresiva, tomando terreno en la mente, lo cual con el tiempo conviertes a esa ex mente fuerte en una de incredulidad total. De cierto que allí quedará expuesto totalmente a todo tipo de desvíos, siendo la depresión solamente una de las más comunes de estos tiempos. Gente que se debilita, se da por vencido y entra en un estado, vamos a decirlo así, en un cuarto de depresión y se encierra ahí en ese cuarto. Ya no quiere saber de nadie porque algo o alguien dejó que algo o que alguien lo debilitara, en lugar de estar fortaleciéndose en el Señor. El Señor promete darnos fortaleza al que pide, al que clama. Dijo el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Pero el problema es que no clamamos. No clamamos hasta que ya nos estamos hundiendo y en ocasiones es muy tarde. En ocasiones es muy tarde. Es muy riesgoso esperarse hasta que ya lo está ahogando el agua de la duda, la debilidad espiritual. Mire lo que dice este salmo. Dice que tu Dios, dice Salmo 68, 28, tu Dios ha ordenado tu fuerza. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros. Fíjese la mentalidad de aquel que sabe dónde conseguir fuerza, dónde conseguir fortaleza, dónde refrescar su ánimo, dónde volver a la vida, tomar del agua que refresca el alma, tomar del agua que le da ánimo y que se va a la deshidratación que lo tiene preso, porque ya no puede ni siquiera hacer lo que hacía normalmente antes. Es un camino muy viajado por mucha gente que entra a la vida con dudas, entra al camino de la vida con dudas y ya cuando menos piensa, ya no tiene fuerza ni para pensar, ni para razonar, ni para mirar lo que es la verdad, lo correcto, sino que entra en una confusión tenebrosa. Mira aquí lo que dice Isaías 40, palabras conocidas de muchos de nosotros. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Cómo ve? Ahí está la fuente. Apeguémonos de la fortaleza misma, apegarnos
a la fortaleza quiere decir apegarnos a Dios, hablar con Él, leer su palabra, tener pláticas personales, íntimas con Él, reunirnos donde están varias brasas encendidas allí juntos para que la lumbre caliente tu corazón, tu mente, tu espíritu y se vaya de tu interior aquella debilidad. Ejercítate en esto, le dijo Pablo a Timoteo, su hijo en el Evangelio, ejercítate en esto. O sea, no te quedes nomás ahí, que te llega la depresión, que te llega el desánimo, ahí te quedas congelado esperando que todo eso tenga su efecto en ti. En lugar de levantarte con aquel coraje con el que caminaste por mucho tiempo, levantarte con el coraje ese espiritual y decir, ya estuvo bueno, yo no fui llamado para esto, para estar tirado ahí en una esquina esperando a ver a qué horas muero, a qué horas se me acaba todo. No, Señor, Dios te ha llamado a ti y a mí para que vivamos. El Señor habló de la vida y vida en abundancia. Y la vida solo se puede vivir mayormente en este tiempo, mi hermano y mi hermana, con la fuerza de la mente. Y si quieres inyectarte fuerza de la mente, abre el libro santo, empieza a inyectar tu mente con esa palabra, con ese poder de lo alto, y vas a sentirte refrescado y renovado y decir, ¿qué me pasó? Algo sentí, ya se me fue aquel desánimo, ya se me fue aquella duda, ahora siento fortaleza, siento ganas de seguir, siento ganas de vivir, siento ganas de hacer la voluntad de Dios. Entras en otro realmo, en el realmo de la vida. No tienes que caer automáticamente. El Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad de muchos se resfriará, pero no dijo eso para que tú y yo vayamos a caer allí, que digan, no, pues así dijo el Señor, y yo pues ya llegó conmigo, y no dijo eso por esa razón. Lo dijo para que nos cuidemos, que no seamos de esos. Por haberse multiplicado la caridad, que no seamos de los que se nos debilita la caridad. No, que seamos de los que nos paramos sobre nuestros pies en el nombre de Jesucristo y tomamos el terreno espiritual que el Señor nos ha dado, empezando con nuestra propia vida, y empezamos a marchar hacia adelante, conquistando como lo hizo el pueblo de Israel en lo físico, en todas las historias que encontramos en el libro santo. Aquel hombre que marcó la historia de las guerras de Israel, Caleb, de 80 años, imagínense este viejo amado, de 80 años le dijo a Josué, mira, estábamos jóvenes tú y yo cuando salimos de Egipto, ya tengo 80 años, pero ya se habían repartido la mayoría, muchas de las tierras y solo quedaban áreas montañosas, eran difíciles de conquistar esas tierras, pero él, me lo imagino derecho, parado en su postura de guerrero, y le dijo a Josué, dame esa montaña, yo me encargo de conquistarla, yo me encargo de tornarla en un lugar habitable para mí, para mi familia. El espíritu de ese hombre electrificó, estoy seguro, el corazón de Josué. 2 guerreros que salieron de Egipto, los únicos que quedaron, los únicos que entraron en la tierra prometida, de los que salieron. Todos los demás que entraron nacieron en el desierto, pero de los que salieron solamente Josué y Caleb entraron a la tierra. Fíjese qué significativo y qué importante que entendamos el significado de esa realidad de que muchos corren la carrera, pero no todos llegan. El eterno Dios tiene la medicina que fortalece nuestra mente para seguir caminando hasta llegar a nuestro destino. Él tiene alegría, dolor, risa, gozo, triunfo, situaciones imposibles, etcétera, todo para nuestra edificación. Aún lo negativo que tuviéramos que pasar tiene su propósito y final positivo. Ahí lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Es a saber que a todos los que, dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La condición es
Para que eso suceda es que amemos a Dios. Amemos a Dios. Si no lo amas, si se te va el amor, la caridad para Dios primeramente, ¿qué va a suceder? Vas a quedar enterrado en la miseria, mi hermano, mi hermana. Así es de que lo voy a leer directamente aquí de la palabra de Dios. Dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Nosotros tenemos propósito. Si fuiste llamado, Dios no llama a nadie sin propósito. Y está prometido el Señor que nos va a dar la fuerza para que crucemos aún por la sombra de muerte. En Dios todo tiene propósito, edificación y crecimiento. Nuestro anciano dijo en uno de sus cantos: las veces que las pruebas has puesto en mi camino, y en vez de ser derrota ha sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi alma presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas has tenido para mí. Fíjese, una mente no débil, una mente fuerte que vivió aquí en la tierra, marcó vidas con su fortaleza de Dios divina que le dio energía espiritual para que aún en su debilidad física se enderezaba y retaba al mismo Averno. Óigame, yo no sé qué dice usted o qué dice. Yo lo que digo para mí es que, Señor, yo quiero esa fuerza. La necesito más que nunca en este tiempo de tanta gente que va cayendo a la diestra y a siniestra. Hay que levantarnos, mi hermano, del polvo. Sacúdete el polvo de la duda, de la incredulidad, y levántate y toma tu lugar que Dios te ha dado. Dice el Señor que Él está contigo, Él está para ayudarte. Él ya ordenó las fortalezas, la fuerza que necesitas. Ya dio orden que lleguen a ti si la pides. Dice la palabra de Dios que no nos ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Primera de Corintios 10:13. Fíjese qué promesa tan poderosa, y no nomás son palabras allí en tinta, no, tienen una realidad poderosa en las vidas de muchos que hemos saboreado esto que acabo de leer. Recordemos que las palabras del apóstol Pablo, que nos dicen que todas las cosas nos ayudan a bien, todo es para nuestro crecimiento y madurez. El Padre Celestial quiere que nosotros, sus hijos, crezcamos y seamos maduros en esta jornada. El profeta Habacuc tenía una mente poderosa y por eso exclamó lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. No dijo solamente no me voy a entristecer, no me voy a dejar que... No, mire, dijo lo contrario, más bien dijo algo más poderoso. Dice que con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salud. Cuando todo se deshaga, todos ya no haya ni para comer y para todo, es lo que está diciendo el profeta. Con todo esto, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salud. El Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Hay que subirse más alto. Cuando el desánimo viene como un torrente de agua, mi hermano, es que quiere decir que el Señor te está diciendo: súbete más alto, mijo. Súbete más alto. Has estado viajando allá más poco limitado, ahora súbete a las peñas. Dijo David:
llévame a la roca más alta que yo. Joven, que me estás oyendo o me vieres después de este día. Joven, protege tu mente de los ataques que te han venido y seguramente seguirán viniendo. Pero también pídele a Dios fuerza mental para resistir al diablo en el día malo. Aleluya. Sí se puede ser más que vencedor, aún en las peores situaciones. Uno de mente poderosa dijo estas palabras: he aquí, aunque me matare, en él esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos. Aunque me matare, en él esperaré, dijo el patriarca Job. Puedes encontrarlo ahí en Job 13:15. Fortalezcamos nuestra mente con la verdad y la justicia, así como nos instruye el apóstol Pablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. También el apóstol Pedro nos insta a que protejamos nuestra mente, diciéndonos: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesús el Cristo os sea manifestado. Primera de Pedro 1:13. No dejemos que el enemigo debilite nuestra mente. Nutrámosla con la vitamina poderosa de la palabra de Dios, que dice: por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dijo estas palabras? Un gigante, un poderoso, un hombre de Dios de mente poderosa, no débil, sino poderosa. Solo mentes fortalecidas con el poder de Dios, de su palabra y de su Espíritu Santo, podrán cruzar el río de retos y ataques pesados del enemigo que se aproximan. Fortalece tu mente, mi hermano, mi hermana. Fortalezcamos nuestra mente. No sabemos qué está más adelante y va a requerir que nuestra mente esté amarrada, esté ceñida, fortalecida. Y con la ayuda del Señor podremos cruzar el valle. En el nombre de Jesús, mi Señor y Dios. Dios les bendiga, les guarde y gracias por su atención. Regresamos la semana entrante con otro mensaje de la palabra de Dios. Dios os bendiga.